el tema de la reforma fiscal, que ya evidentemente está puesta en el horno. Y con la reforma fiscal en nuestro país, lo que se ha visto de manera tradicional es que todo el que tiene fuerza de influencia, todo el que tiene poder de influencia, todos los sectores que pueden incidir en que los gobiernos no lo graben o no lo toquen, comienzan una especie de lobismo, una especie de peripecia a enviar señales y a quejarse y a plantear temores sobre el país de que si se afecta a ese sector, pues la economía puede salir más perjudicada. Y al final de cuentas, solo creo que una sola reforma, que fue la que impulsó el doctor Joaquín Balaguer por allá por los años 90, fue una reforma que fue definida como equitativa y que de verdad pues logró colocar al país en un sendero de avance y desarrollo. Fuera de ahí, lo que se han hecho la mayoría de las veces son parches que generalmente terminan afectando a la clase media y terminan afectando entonces a los sectores menos pudientes, porque terminan aumentando los impuestos o colocándole impuestos a productos que anteriormente habían estado grabados. Nueva vez, ese es el escenario que se presenta en República Dominicana, en donde nadie quiere, señores, acostarse un ratito en el lado donde la cama está mojada. Todo el mundo le corre a que la reforma pueda afectar sus intereses. Sin embargo, yo entiendo que por la magnitud de la deuda y la magnitud también del déficit que tiene el país, yo creo que ya no pueden ser excluidos sectores que han tenido el privilegio de, por largo rato, de tener exenciones. Creo que eso debe ser revisado, porque si se basa esta reforma nueva vez en colocarle ITEVIS a los productos que no lo pagan, si se basa esta reforma en grabar los impuestos, el impuesto a la propiedad inmobiliaria, si se basara esto en grabar, por ejemplo, las medicinas y los servicios hospitalarios, pues eso sin lugar a duda que va a afectar a una parte importante de la población que no tiene la capacidad económica de poder transferir el impacto de ese costo. ¿Qué ocurre en República Dominicana cuando las propias autoridades dicen que la evasión fiscal sigue siendo alta y eso no se ataca, eso no se enfrenta? ¿Quiénes aquí tienen la posibilidad, por ejemplo, de cobrar el ITEVIS y no pagárselo al Estado dominicano? Eso no lo podemos hacer ninguno de los que estamos aquí, eso no lo puedo hacer yo. Entonces, quienes tienen la capacidad de hacer esa maniobra, pues el Estado tiene también que sentarse con esa gente y dejarse de estar aplicándole tantas amnistías fiscales, haciéndose de la vista gorda para que al final de cuentas la carga la sigan llevando sobre sus hombros los que siempre la cargan, que es el trabajador formal, que es el pequeño negocio que no tiene la posibilidad de hacer ningún tipo de rejuego y entonces se sigue jugando a eso y en dado caso también que se afecte a un sector, a final de cuentas, se le transfiere todo el costo del nuevo impuesto que el gobierno decida poner. Entonces ya es tiempo y estamos en un buen momento porque la situación, hemos tenido un año muy difícil, hemos tenido 4 años muy difíciles planteados por el propio gobierno. El gobierno dice y se queja de que no ha podido hacer una serie de cosas por el tema de la pandemia. El gobierno se queja de que no ha podido hacer una serie de cosas por el tema de la guerra de Ucrania. Pero ¿y al ciudadano qué le dejamos? Al ciudadano también lo afectó la pandemia y muchas veces no pudo ni siquiera pagar el préstamo, o terminó perdiendo la casa, o terminó perdiendo el carro, o tiene una deuda que no la pudo honrar, o tuvo que reducir su nivel de gastos porque el ingreso que percibe no le permite costear sus necesidades. Entonces también tenemos que mirar a que el que está en el corral, que no tiene la oportunidad de librarse de la carga y el peso de los impuestos, pues hay que pensar en compensaciones. Se está apuntando de nuevo al pago de los servicios digitales, los servicios de Internet. ¿Cuánto paga en la República Dominicana por cada 100 pesos un ciudadano que consume el servicio de telefonía fija, móvil o Internet? Está pagando cerca del 30%, porque paga un impuesto especializado y cada vez que hay cualquier movimiento se piensa en grabar las telecomunicaciones. Pero ahora se van a grabar también posiblemente los servicios de Internet y todo eso. ¿Quiénes los usan? Quien no tiene la capacidad de transferir ese costo porque generalmente depende de un salario fijo o de un ingreso fijo. Entonces, ¿qué va a pasar con sectores que ya han logrado un nivel de desarrollo en República Dominicana y sin embargo se sigue mirando para otro lado, que son las famosas exenciones? Pero, ¿y las soluciones fiscales? Aquellas salidas que la propia ley permite. ¿No le vamos a dar una miradita a eso en un momento como esto que se está aspirando y que se quiere sacrificio para todos los dominicanos? Yo pienso que este es un gran momento. Y fíjense
que el tema de la reforma es lo más parecido a un supositorio que el gobierno, a pesar de tener toda la fortaleza y tener todo el poder de poder aprobar la reforma sin tener que hacer consulta con nadie, está buscando la forma de que se cree las condiciones para un pacto de entendimiento social, de que la presión de los políticos y sobre todo de la oposición en ese sentido pues pueda llevar al ánimo de la gente el aspecto un poco de comprensión, porque el trago es amargo, el trago es difícil. Y si sabemos que el trago es amargo, el trago es difícil, entonces vamos desde ahora a pensar también en esos sectores que tienen la posibilidad de asumir su compromiso y que durante los últimos años han logrado salirse con la suya. Lo dejo ahí. ¿Usted me quiere decir algo, don Sí, Luis José? sí, sí. Ese es un tema que me parece muy válido. Y tal y como tú lo planteas, sin duda alguna, el país tiene que estar atento a cuál es la naturaleza, la orientación de esa propuesta de reforma fiscal. No hay que dejárselo solo ni al gobierno, ni siquiera al liderazgo político. Esto tiene que involucrar a todo el mundo. A mí no me preocupa demasiado lo que pueda pasar desde el punto de vista del interés del gobierno por buscar recursos justamente para compensar el déficit que ha afectado la economía nacional y que ha obligado justamente al gobierno dominicano a apoyarse mucho en el financiamiento externo. Y digo esto porque el gobierno del presidente Luis Abinader ha mostrado en estos últimos 4 años una gran voluntad de consenso. Prácticamente todas las grandes iniciativas que ha asumido para enfrentar problemas de impacto en la vida nacional, incluyendo aspectos económicos de suma importancia, como es el caso del turismo, el sector agropecuario, el sector industrial, lo ha hecho siempre en consulta con los actores directamente concernidos. Y además, hay que decir también que este es un gobierno que no se ha descuidado en lo que Bien. tiene que ver con defender a los sectores más vulnerables de la población dominicana. De ahí los subsidios que elevó de manera exponencial para mejorar, por ejemplo, los programas sociales que benefician de manera directa y especial a los más pobres de Bien. la República Dominicana. Y también el hecho de que durante estos 4 años el gobierno ha tenido que destinar más de 65.000 millones de pesos para evitar, por ejemplo, el impacto del aumento de los combustibles en la República Dominicana. Bien. Subsidio a los combustibles. Y eso muestra que hay una marcada sensibilidad del gobierno para no afectar a los sectores pobres y a los sectores populares. Bueno, esperemos que en la práctica eso se pueda traducir en poner a la gente, sobre todo lo de menos capacidad económica, en el centro de la preocupación del gobierno. Quiero. Ahora por la Super 7.